Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos, sean muy bienvenidos a la hora del Espíritu de Profecía. Estamos iniciando este nuevo programa, esta nueva sección. Estamos de regreso, gracias al Señor, y esperemos que en este nuevo proyecto podamos recibir las bendiciones que el Señor siempre quiere darnos, que la iglesia, nuestra iglesia adventista del séptimo día, se haya de fortalecer a través del estudio sistemático del Espíritu de Profecía. Entendemos que muchos no tienen tiempo de sumergirse en esta lectura, pero hoy estamos iniciando con este gran proyecto, y si usted no tiene tiempo, puede ir escuchando este video mientras va manejando, mientras va caminando rumbo a su trabajo, mientras tiene un tiempo muerto, un tiempo libre, donde pueda escuchar y alimentarse del mensaje que Dios tiene. Es importante el estudio del Espíritu de Profecía porque es un estudio sistemático también de las Sagradas Escrituras, como lo vamos a ir viendo, porque se estudian los tópicos de manera sistemática, tópico por tópico se va estudiando, y en esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el conflicto de los siglos. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, querido Padre celestial, porque nos permites la bendición de invocar tu nombre, la bendición de la vida, del don de la vida, Señor, porque nos permites poder estar viviendo en este santo sábado y guardarlo de acuerdo a tu divina voluntad, Señor, a través de tu santa ley, el cuarto mandamiento. Te rogamos, Señor, que nos permitas estar en comunión contigo y que podamos seguir siendo objeto de tu misericordia, de tu dirección, a través de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, Señor, este proyecto, este plan, la hora del Espíritu de Profecía, que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hermanos, y también, Señor, para nuestros amigos, nuestras visitas que nos han de acompañar durante esta maravillosa aventura. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de entrar de lleno a estudiar el primer capítulo del conflicto de los siglos, y es importante estudiar el primer capítulo del conflicto de los siglos porque si usted entiende lo que el Señor dejó ahí con toda claridad explicado respecto a lo que sucedió en Jerusalén, entonces usted va a entender la magnitud de la gran tribulación, esa gran tribulación de la que habla Daniel 12, de lo que nunca ha ocurrido, pero también tristemente nuestros hermanos evangélicos piensan que no van a pasar por esta tribulación porque piensan que 7 años antes ellos serán tomados y trasladados al cielo, pero eso ya lo estudiamos y ya vemos, eso no es cierto. Eso es un gran engaño de Satanás que ha metido en la mente de nuestros hermanitos, pero queremos decirles que deben estar conscientes de que sí van a pasar por la gran tribulación y que deben estar preparados. El propósito del enemigo de hacerles creer que no van a pasar por esta gran tribulación es porque quiere que pasen ese momento sin estar preparados. Y nadie puede obtener la victoria, nadie puede pasar por este momento sin estar preparado y puede ser victorioso. Así que tenemos que estar preparados, para poder enfrentar esta situación que pronto se habrá de vivir. Bueno, no sé si pronto, pero en algún momento se habrá de vivir, pero tenemos que estar preparados desde ahora. Bueno, antes de entrar a este tópico, quiero invitarles, quiero animarles para que estudiemos la lección de escuela sabática. El estudio de la lección de escuela sabática también es un estudio sistemático de la Biblia. El primer propósito de la lección de escuela sabática es que nosotros estudiemos la Biblia de manera sistemática, de manera ordenada, y siempre cada trimestre analizamos diferentes tópicos que los vamos estudiando de manera sistemática, es decir, de manera ordenada, de manera precisa, como la Biblia lo menciona. Así que es importante que
invitarles para que puedan estudiar su lección de escuela sabática. No dejen de estudiar su lección de escuela sabática. Es triste cuando uno escucha y ve, de la tabla comparativa, el reducido número de hermanos que tienen su estudio diario completo. Entonces, no dejemos pasar oportunidad de estudiar la lección de escuela sabática, porque ahí estamos estudiando la Biblia de manera sistemática también. Ahora, la lección de escuela sabática de esta semana, el tópico de esta lección de escuela sabática, que se tituló Las plagas, tiene como propósito a demostrar que el único Dios verdadero y poderoso es Yahvé. Eso se lo demostró el Señor a Faraón, y no solamente a Faraón, sino a todos los egipcios. Dejó bien claro que el único Dios verdadero y poderoso es Yahvé. No tenía el propósito, porque todas estas plagas iban en contra de todo el panteón que tenían los egipcios, es decir, todo el conjunto de dioses falsos, de deidades falsas que ellos adoraban, y que cada plaga iba dirigida a determinado número de deidades falsas, y que fueron incapaces de hacer nada. Entonces, no era el propósito de que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón con esas plagas, sino todo lo contrario. El propósito del Señor es que Faraón decidiera ablandar ese corazón, porque había decidido endurecerlo. Entonces, aquí tenemos lo importante de esta lección. Ahora, la lección, el mensaje que nosotros podemos aprender de esta lección es que debemos de tener cuidado que nosotros no caigamos en la idolatría. Algunos pueden decir, pero ¿cuál idolatría? Si yo no tengo ídolos, yo no tengo imágenes en mi casa. Y es muy cierto, todo adventista no tiene, pero si llegamos a una casa y vemos ahí un televisor, bueno, ahí estamos viendo a Moloch, yo le llamo Moloch. Entonces usted puede estar adorando, ese puede ser su Dios. Actualmente debemos tener mucho cuidado. Todo lo que sea, aunque sean cosas buenas, que ocupe el lugar de Dios, ese es un ídolo. Esa es una idolatría, y debemos de tener cuidado. Sobre todo debemos de tener cuidado con la idolatría cibernética, que ha enceguecido y que ha atontado la mente de muchos cristianos y de la gran mayoría de la humanidad. El celular es bueno, las redes sociales son buenas, la internet es buena, pero cuando le damos el uso correcto. Así que debemos de tener cuidado no caer en esa trampa de la idolatría cibernética, sino usar esos medios que ahora tenemos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Muy bien. Vamos ahora a comenzar el estudio del libro El conflicto de los siglos. El capítulo número 1 se titula El destino del mundo predicho. Note bien, porque el Señor sabe lo que Él sí conoce el futuro. Él sí conoce el fin desde el principio. Oh, si tú conocieses, dice el Señor Jesús, a lo menos en este día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluartes y te van a rodear y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí está hablando el Señor Jesús respecto a Jerusalén. De lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura. El pasaje que leí anteriormente es San Lucas capítulo 19 versos 42 y 44. Desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua. La Pascua es la próxima lección que vamos a estudiar. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre
viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas y con sus terrazas los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir con orgullo, es decir, Jerusalén, estoy sentada y reina, y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba, es decir, el rey David: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Salmo 48, 2. Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco, note bien, como la nieve, estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso había de resplandecer el oro de puertas y torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Era impresionante ver desde ese ángulo el templo, pero eran muy ajenos, note bien, a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Eso nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 41. En medio del regocijo que provocaran la entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y 1000 voces le proclamaban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por súbita y misteriosa tristeza. Note bien usted, él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprensible agonía. ¿Cuál era la agonía del Señor Jesucristo por la cual lloraba en ese momento? Note bien, no lloraba por sí mismo, por más que supiera dónde iba. Iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado. Getsemaní, lugar de la próxima y terrible agonía, extendíase ante su vista. La puerta de las ovejas divisábase también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, cuando como cordero fue llevado al matadero, de acuerdo a lo que dice Isaías 53:7. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de su angustia sobrehumana, lo que nublaba su alma generosa. Ahora noten la razón por la cual el Señor sentía esta agonía y lloraba. Lloraba por el fatal destino de millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. La indiferencia, el rechazo total del Mesías, en quien ellos tendrían salvación. Y esta historia, esta experiencia, la estamos viviendo también actualmente ahora. La historia de más de 1000 años durante los cuales Dios extendiera su favor especial a sus tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, desarrollándose ante los ojos de Jesús. Ahí estaba el monte Moria, note bien, donde el hijo de la promesa, ¿quién era el hijo de la promesa? Jacob,
donde el hijo de la promesa, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Estaba representando, prefigurando, siendo un tipo de Cristo Jesús al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Allí fue donde se le había confirmado al Padre de los creyentes el pacto de la bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. ¿Quién era el Padre de los creyentes? Era nada más ni nada menos el patriarca Abraham. Allí era donde las llamas del sacrificio al ascender al cielo desde la era de Ornán habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y de su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Note bien, allí habían nacido los sacerdotes más incensarios y había subido hacia Dios el humo del incienso mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo, es decir, a Cristo Jesús. Jerusalén estaba llena de la manifestación de Dios. Allí había manifestado, es decir, en Jerusalén, allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio, ahí en el santuario terrenal. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, la experiencia de Jacob, que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel, note bien ahora lo que dice, de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado en sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Es decir, Jerusalén había despreciado totalmente la intervención divina. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras de los profetas, por supuesto, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. El Señor seguía teniendo misericordia de sus hijos, de su pueblo escogido. Y por más que le rechazaran una y otra vez y de continuo, había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo era el solícito cuidado con que Dios, note bien, velaba por su pueblo enviándoles amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviarles, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. El Señor seguía insistiendo, siempre he dicho, el Señor no se va a dar por vencido tan fácilmente con nosotros. Él va a seguir buscándonos. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Aún más aún, derramó todo el cielo en ese don. Note bien, no fue suficiente el mensaje de los profetas, sino que el Señor envió el don más grande que tenía el cielo, es decir, a Cristo Jesús. Note bien, el Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella.
le había plantado un recuesto, lo que estamos estudiando en la lección de escuela sabática. Había plantado la había plantado en un recuesto lugar fértil y le había creado cuidadosamente, cercado cuidadosamente y enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a esta viña? Exclamó, que yo no haya hecho a ella. A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres, es decir, agrias, pestilentes. El Señor, compasivo, movido por su anhelo de obtener frutos, vino en persona a su viña para liberarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante 3 años, note bien, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los corazones quebrantados, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio de los pobres. Eso es lo que dice la Biblia respecto al ministerio de Cristo Jesús que vino a hacer a esta tierra. Y a todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaban a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, note bien, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. ¿Y quién era el don de vida? Cristo Jesús. Y note bien, vamos a ver más adelante un pasaje donde rechazan terriblemente al Señor, la nación judía. Los efluvios, es decir, las corrientes de los fluidos correntosos fuertes de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo conocimiento. El Señor no se daba por vencido. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable, y el único que podía librarle de su muerte fatal, inminente, había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Qué terrible situación, qué tremenda la posición del pueblo escogido por Dios. Cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel el día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. Es decir, Israel había de cruzar la línea de no retorno. La pérdida de una sola alma es considerada como una calamidad infinitamente más grande, note bien, que las de todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad
y de aquel pueblo que había sido elegidos, que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. ¡Qué terrible tragedia! Los profetas, habían llorado la apostasía de Israel y lamentado las terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que fue llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia de aquel cuya mirada profética, refiriéndose a Jesús, abarcaba no unos pocos años, sino muchos siglos? Veía al ángel exterminador blandir su espada sobre la ciudad que por tanto tiempo fuera morada de Jehová. Desde la cumbre del monte de los olivos, en el lugar mismo más tarde iba a ser ocupado por Tiro y sus soldados. Miró a través del valle los atrios y pórticos sagrados y con los ojos nublados por las lágrimas, note bien, vio en horroroso anticipo los muros de la ciudad circundados, es decir, rodeados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra, y los tristes lamentos de las madres y de los niños que lloraban por pan en la ciudad sitiada. Vio el templo santo y hermoso, los palacios y las torres devorados por las llamas, dejando en su lugar tan solo un montón de humeantes ruinas. El Señor estaba conmovido por lo que habría de venir para su pueblo. Pero lo más terrible, queridos amigos y hermanos, lo más terrible era la indiferencia del pueblo de Dios. Era la indiferencia que, a pesar de que se les estaba mencionando esta situación, fueron totalmente indiferentes. Note bien, cruzando los siglos con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso por toda la tierra. Y eso es una realidad actualmente. Como náufragos en una playa desierta, en la retribución temporal que estaba por caer sobre los hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira que en el juicio final aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Dios, de Cristo, hallaron su expresión en estas lúgubres palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? Tremenda la expresión. Oh, si tu nación favorecida entre todas hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz. Yo detuve el ángel de la justicia y te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No rechazaste, tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso dice San Juan capítulo 5, verso 40. Nosotros nos quedamos en el 39, donde dice, la traducción correcta debería ser: ustedes escudriñan las escrituras y en ellas se dan cuenta que en mí, es decir, en Jesucristo, tienen vida eterna. Y entonces el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso los enfureció, y eso hizo que rechazaran más a Cristo Jesús, porque ellos no lo consideraban como el Mesías, no tenían fe, no creían que era el Mesías, y en lugar de aceptarlo, lo estaban rechazando terriblemente. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor,
y le hicieron prorrumpir en estas expresiones de dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas en la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aún su mano podía desviar la corriente del dolor humano y que el pecado del pecado dimana. Pocos buscarían, note bien, pocos buscarían la única fuente de salud. Estamos ya hablando aquí de nuestro tiempo actual. Él estaba dispuesto a derramar su vida, su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Esta es una situación tremenda, terrible. El Señor está vislumbrando todo y ahora nosotros estamos viendo que eso que el Señor está viendo se está cumpliendo. Hay mucha gente que dice que es cristiana, hay mucha gente que dice que ha aceptado al Señor, pero en realidad su vida, su estilo de vida, su manera de vivir dicen todo lo contrario, porque no están haciendo la voluntad de Dios establecida en su palabra. Lo están rechazando. Quieren tener vida eterna, dice San Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras y ven ahí que en las escrituras dicen que en mí pueden tener vida eterna, pero el verso 40, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Y eso es lo que estamos viendo. Quieren un evangelio fácil, religiones fáciles, donde puedan seguir viviendo como mundanos y no obedecer y vivir la voluntad de Dios. Vamos casi terminando, no el capítulo, está bastante largo, pero recuerden que estamos en la hora del espíritu de profecía. Mirad al Rey de los cielos derramando copioso llanto. Ved al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron del asombro y contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, es decir, nosotros, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Note bien, el gran pecado de los judíos consistió, fíjense bien, en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano, escuchen bien, iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Hemos dicho en otras ocasiones que la santa ley de Dios, fíjense bien, hay mucha gente que dice que es cristiana actualmente. Usted por donde quiera puede encontrarse cristianos y se afanan y dan alarde de ser cristianos, pero escuche bien, no, realmente no son cristianos, están rechazando a Cristo. ¿Por qué están rechazando a Cristo? Porque cuando rechazan la ley, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, especialmente el 4º mandamiento, están rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es un trasunto de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir trasunto? Es decir, el Señor Jesús es una copia exacta de la ley de Dios. Es una vivencia exacta de la ley de Dios. El Señor está manifestando la ley en su carácter, una ley de amor. Los primeros 4 mandamientos, cuando los guardamos, decimos que amamos al Señor. Los 6 restantes mandamientos, cuando los guardamos, decimos que amamos a nuestros semejantes. La ley de Dios es un trasunto del carácter de Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús es un trasunto de la ley de Dios. Y cuando la gente que dice ser cristiana está rechazando la santa ley de Dios, está rechazando a Cristo Jesús. Y vamos terminando. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Note bien, hablando de la ley de Dios. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás,
condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de la verdad, en el día de la visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo había despedido cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al Monte de los Olivos acompañado de sus discípulos y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blanco césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros y torres y palacios. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara el sagrado monte. 1000 años antes de que el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel, porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá el monte de Sión, el cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. Note bien, no obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Pero ni aún así, ni estando Cristo Jesús en ese lugar, en ese santo lugar, llenándola de esplendor, ni aún así el pueblo fue capaz de escuchar a su Salvador. Vamos a dejarle hasta ahí. El próximo sábado, si Dios permite, continuaremos la lectura. Recuerde que estamos iniciando el proyecto La Hora del Espíritu de Profecía. Si usted no tiene tiempo de estudiar el Espíritu de Profecía, escuche estos videos, comparta estos videos, porque aquí estamos estudiando de manera sistemática la Biblia, tema por tema. Muy bien, queridos amigos y estimados hermanos, deseamos que, y les volvemos a reiterar, que no dejen de estudiar su lección de escuela sabática, porque ahí también estamos estudiando de manera sistemática la Santa Escritura. Deseamos que pasen un feliz sábado, que el Señor les bendiga, les acompañe y que puedan adorar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Querido Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado. Somos responsables, Señor, de esa luz, de darla a conocer, y también somos responsables de vivir de acuerdo a esta luz que tenemos, Señor. Ayúdanos, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que nuestros corazones puedan ser doblegados y podamos caer de rodillas ante los pies de Cristo Jesús y podamos, Señor, aspirar a la vida eterna a través del mérito de Cristo Jesús. Bendice a nuestros oyentes, bendice a nuestros hermanos, bendice a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bendice a las demás denominaciones, Señor, para que puedan escuchar estos mensajes y puedan aceptar la verdad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos amigos, estimados hermanos, y si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos con ustedes. Dios les guarde.